Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a avanzar infecciones de las vías aéreas inferiores o infecciones del tracto respiratorio inferior. Como ustedes ya saben, cuando ustedes lean así, quiere decir vías aéreas superiores y cuando ustedes lean así, by, vías aéreas inferiores, porque muchas veces se suele como que poner esas letritas, o sea, resumirlo de esa forma y es para que entendamos, ¿no? A lo largo de la carrera. Ahora, tenemos que recordar lo de las vías aéreas superiores e inferiores, porque la semana pasada, bueno, la anterior semana avanzamos infecciones de las vías aéreas superiores. Si hay una superior, hay una inferior y ya conocemos, ¿no? Desde esa clase, desde cuándo es superior y desde cuándo es inferior. A grandes rasgos, recordando, vamos a decir de que justamente aquí va a estar el punto de corte. De la epiglotis para abajo vamos a tener la vía aérea inferior y nosotros sabemos de que la vía aérea inferior va a comprender entonces de la laringe para abajo los pulmones, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos y muy importante, a diferencia de la vía aérea superior, la vía aérea inferior no va a tener microbiota, es decir, no es normal de que yo tenga bacterias no viviendo común y silvestres en mi tracto respiratorio inferior, es decir, es una zona estéril. Sumamente estéril, de hecho. Ahora, como avanzamos en la anterior clase, nuestro cuerpo es increíble y va a tener un montón de mecanismos de defensa para que no sea tan fácil enfermarnos, ¿no? Hablamos, me acuerdo, del reflejo del estornudo, hablamos del reflejo tusígeno, o sea, de la tos. Tenemos también, no nos olvidemos, los cilios, los pelitos, la producción de moco, la producción de lisosimas, todo eso propio de nuestras vías aéreas para que no nos enfermemos tan fácilmente, que de esto ya hablamos la anterior semana. Ahora sí, la muestra por excelencia, obviamente hay otros tipos de muestra, pero la muestra por excelencia del tracto respiratorio inferior va a ser la expectoración o también llamada esputo, ¿no? Que creo que en la universidad nos piden, ¿no? Una muestra de esputo cuando uno recién entra y tiene que ir a hacerse un montón de análisis. Ahora, nosotros, como ya les he dicho, como médicos, tenemos que indicarles al paciente siempre cómo se va a tomar la muestra, porque muchísimas veces va a tocar que el paciente se tome su propia muestra de esputo, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando hacemos infecciones del tracto urinario, igual hay que indicarle a los pacientes ambulatorios cómo se van a tomar su muestra de orina. Entonces, la muestra de esputo, la expectoración requiere bastante cuidado, o sea, tenemos que indicar bien cómo se la va a tomar, porque hay muchos pacientes que es como que agarran el frasquito y solamente le escupen. Eso no es esputo, chicos. No, no, no me sirve eso, no, no va a salir lo que yo necesite. Para nada. Y entonces, si nosotros no orientamos bien cómo tomarla, pueden ocurrir obviamente errores garrafales en el diagnóstico. O sea, la muestra no es buena. Si la muestra no es buena, mis resultados no van a ser de calidad tampoco, ¿no? Exactamente. Entonces, hay varias formas de obtener esputo, pero sobre todo cuando el paciente está enfermo y tiene tos, tenemos que indicarle de que haga una inspiración profunda y que tosa. Es decir, el esputo va a salir cuando el paciente tosa. No sale así derramando salivita. Él tose y tiene que venir, tiene que sentir que viene de abajo, de adentro, esa muestra. Tose, sale el esputo y ahí me sirve la muestra. Obviamente a veces va a ser un poco más complicado obtener esta muestra que vamos a avanzar el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Pero antes vamos a hablar, sí, vamos a hacer más hincapié en la metodología de la obtención, ¿no? Ya dijimos entonces más o menos cómo tenemos que indicar al paciente que venga de abajo esa muestra. Entonces ahora aquí hay ciertas recomendaciones que sí o sí tenemos que tener en cuenta, precisamente para que la muestra sea buena también, ¿no? Ahora, número uno, no utilizar enjuague bucal de los que tengan antisépticos, ¿no? Como por ejemplo la clorexidina. Entonces, mejor evadir eso. Le vamos a decir al paciente, por favor, no utilice enjuague bucal, no utilice antisépticos cuando se vaya a tomar su muestra. Otra cosa, como yo les dije, desde las primeras clases que ya hemos avanzado, cuando yo vaya a tomar una muestra de un paciente o el paciente vaya a traer su muestra, siempre tenemos que suspender los antibióticos. Ya es la enésima vez creo que lo repetimos, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Siempre hay que suspenderlo, o si es que los está tomando, o no tratarlo todavía con antibióticos. Eso porque ya sabemos de que puede ser de que los antibióticos, si bien puede ser que en ese momento el paciente no esté curado mientras toma antibióticos, los antibióticos pueden interferir con la cantidad de bacterias que yo voy a obtener en la muestra.
¿no? Y yo necesito obtener una buena muestra que tenga la cantidad de bacterias necesarias, que sea fácil que yo las encuentre para saber qué bacteria está causando esa infección al paciente. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? La muestra tiene que ser tomada a primeras horas de la mañana, es decir, no es como que el paciente vuelva a su trabajo, ¿no? En la noche, a las 9 de la noche, y diga, "Oh, mi muestra de esputo", y se ponga a toser. Preferentemente le indicamos, ¿no? Usted se levanta, no se enjuague bucal y agarra y se toma su muestra. Como ya les dije, importantísimo, el esputo es producto de una tos profunda. Inspira, tose y viene bien, bien, bien desde abajo. Ahora, ¿qué pasa? Van a haber ocasiones en las cuales el paciente está deshidratado, em, o qué sé yo, el esputo no está tan fluidificado como para que salga fácilmente. Entonces, si es muy escaso o sucede algo como esto, podemos utilizar solución salina, o sea, solución fisiológica para poder hacer menos espesa esa secreción, o si es poquita, para que salga más rápido, para aumentar el volumen, ¿no? Como yo les dije, súper importante, la saliva no me sirve. Ok, no me sirve, no, no hago nada con eso. Bueno, nada de bien a lo que yo tengo que hacer. Ok. Y aquí está lo que yo les decía. Si no hay expectoración espontánea, si el paciente se esfuerza, inspira, tose, 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 y no sale en el esputo, lo que podemos hacer es también suero fisiológico, como les decía ahí arriba, pero ahora ya nebulizando al paciente, ¿no? El suero fisiológico obviamente es estéril, obviamente es limpio, lo nebulizamos ahí con unos 15 ml de la Solfi, unos 10 minutos y yo creo que con eso ya podemos inducir, ¿no? Al reflejo toxígeno, que lo van a ver, eso lo ven más a fondo en fisiología, pero es muy fácil ese reflejo. Ahora, como toda muestra, yo tengo un volumen mínimo, ¿no? Es decir, por ejemplo, con una microgotita no me basta. En todas las muestras yo tengo un volumen mínimo para poder trabajar. En este caso del esputo, vamos a tener de 2 a 10 ml. Lo ideal, ¿no? Para que se pueda trabajar correctamente. Y también, como yo ya les dije en otra clase, perdón, estoy repitiendo mucho de que ya hemos hablado de esto, pero es que es para que vean de que tenemos que tomar atención y tomar en cuenta tras que aprendemos algo, porque como les digo, siempre más adelante se repite. Entonces, siempre cuando nosotros tengamos una muestra, tenemos que llevarla lo más antes posible al laboratorio. Eso hay que indicarle al paciente. Y en el caso del esputo, vamos a tratar de evitar que pasen 2 horitas, o sea, antes de las 2 horas decimos que lo lleven para que se pueda trabajar adecuadamente con él. Así bien rapidito. ¿Ok? Entonces aquí está otra vez reiterativo, no utilizar antibióticos, otra cosa, estas muestras no son útiles para anaerobios, que eso también es importante tener en cuenta, ¿no? No son inoculables las secreciones de dudosa procedencia, es decir, la saliva no me sirve. La expectoración se puede rechazar y debe rechazarse, de hecho, si es que no es una muestra de calidad. Y otra vez el paciente va a tener que volver a llevar la muestra, volver a llevar la muestra, y ustedes ya saben que un paciente que obviamente está enfermo, los pacientes, las personas que están enfermas están estresadas. Esto es pérdida de tiempo y si no tiene seguro es pérdida de dinero. Entonces, hay que indicarle bien esto, ¿no? Exactamente. Si no se obtiene muestra representativa del tracto inferior, es inútil insistir con esta técnica diagnóstica, es decir, buscamos otras opciones, ¿no? Y luego me habla de la vaciloscopía, que esto de aquí lo vamos a profundizar ahorita, que más adelante tiene el tema de tuberculosis. Vamos a hablar de eso el día de hoy también, ajusta justamente al final. ¿Ok? Pero se puede conservar en la heladera, más o menos a 4 grados hasta el tercer día y llevar las 3 juntas. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que dice la normativa aquí en Bolivia con respecto a eso, con respecto a la vaciloscopía. ¿Ok? Ahorita la vamos a retomar. Ahora, métodos para tomar la muestra, chicos. Tenemos un montón de métodos, así hartísimos, de todos los colores, sabores y olores. No mentir, pero sí tenemos varios. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, aquí está el primero que nos pone la guía de la doctora, que va a ser el aspirado traqueal o de secreciones traqueales, que justamente lo que se utiliza es, como ustedes ven aquí, esta sondita de aspiración, como dice, esta aspiración está conectado a un aspirador y se lo mete por este orificio del paciente, que obviamente los pacientes normales y estables no lo tienen, ¿no? Evidentemente. Esto va a ser para pacientes que ya estén, por ejemplo, con una traqueotomía, es decir, una vía aérea definitiva, un corte, ¿no? Nuevamente pacientes que están en emergencias, en urgencias, en UTI, ¿no? Entonces me sirve para remover secreciones acumuladas de la tráquea
y los bronquios y también para valorar la colonización, cómo está todo en el tracto respiratorio en general, ¿no? Pero eso está ahí, la fotito por si acaso. Tenemos la punción transsacral. Y esto ya me está diciendo de qué trata. Punción hace referencia a aguja, trans, a través, traqueal, tráquea. Entonces, justamente, esta es una técnica invasiva. Obviamente estamos hablando de los métodos para recoger muestras que son un poco más invasivos, por así decirlo. Este es súper invasivo. Que no sean que el paciente inspire y tosa, ¿no? Entonces, es una técnica diagnóstica donde se inserta justamente una aguja a través de la tráquea, como dijimos, ¿no? Y así es bueno, o sea, tiene muchísimos pros, obviamente, porque estás evitando totalmente la contaminación por la boca, por la nariz, porque recordemos, las vías aéreas superiores tienen hartísima microbiota y las inferiores se supone que son estériles. Entonces, al entrar directamente a la vía aérea inferior, evitamos la contaminación. Y luego tenemos muestras obtenidas a través del fibronoscopio, perdón, fibrobroncoscopio. Em, el fibrobroncoscopio, la fibrobroncoscopía es un estudio en el cual se utiliza un aparato que es el fibrobroncoscopio, ¿ok? Que es esta maquinita de acá. Es un tubo laxo en el cual se le introduce a través ya sea de la nariz o de la boca del paciente y desciende, 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 desciende hasta donde yo lo necesite. Puede bajar hasta las vías aéreas inferiores tranquilamente, hacia los bronquios y demás. Y aquí el médico que realiza esto lo está viendo, ¿no? Hay una camarita, igual se conecta a una tele. Ustedes van a ver cuando vayan al San Juan se hace eso. Si emiten con el doctor Terrazas, lo van a ver 100%. ¿Ok? Entonces, justamente las muestras obtenidas a través del fibrobroncoscopio suelen ser muestras contaminadas de alguna u otra forma, ¿no? En mayor o menor medida, obviamente, ¿por qué? Porque yo les dije que este tubo lácteo se mete desde la nariz o desde la boca. Entonces, hartísima microbiota. Pero, obviamente la medicina ha avanzado, la ciencia ha avanzado y ya tenemos lo que es el cepillado bronquial con catéter protegido, que a través del fibrobroncoscopio que vimos hace rato, se mete el fibrobroncoscopio, como vemos aquí, este es el fibrobroncoscopio, y entonces sale justamente un cepillo, este cepillo que ven aquí, que está protegido por un catéter que es este que vemos aquí, es decir, apretan, apretan y sale. Entonces, como este cepillo de acá que yo les muestro sale cuando ya están justamente en el lugar donde tienen que recolectar la muestra, ahí evitas totalmente la contaminación de las vías aéreas superiores, ¿no? Entonces, agarra, sale este cepillito, recolecta la muestra y vuelve a entrar otra vez a su catéter y se lo retira. Y como yo les dije, baja, baja, baja y recién sale cuando ya estamos donde lo necesitan, ¿no? Tenemos otro que es el lavado bronquioalveolar, que también se utiliza el fibrobroncoscopio que les mostré hace rato. Y una vez que se encuentra en el lugar donde lo necesitamos, lo que se hace es que la maquinita tira solución fisiológica, este liquidito, de 20 a 50 ml de Solfi, de solución fisiológica, y se lo vuelve a aspirar, ¿no? Los 10 ml que se recolecten una vez que nosotros aspiramos, los primeros 10 se descartan y el resto ya me sirve. Ahora, este lavado bronquialveolar me sirve sobre todo en procesos pulmonares intersticiales, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar acerca del intersticio, de los alveolos y demás. Tenemos la biopsia transbronquial que agarra, se lo mete también, el fibrobroncoscopio, se lo introduce, baja, 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 llega a los bronquios y como dice aquí, biopsia transbronquial a través de los bronquios. Una vez llegada a los bronquios, agarra, se introduce y se toma una muestra del tejido pulmonar. Ahora, siempre que nosotros hagamos este tipo de biopsias donde tenemos que penetrar al pulmón, hay siempre posibilidad o complicaciones posibles como el neumotórax, ¿no? Que el neumotórax ustedes saben o seguramente ya van a ver o han visto de que nosotros tenemos los pulmones, ¿no? Pulmón derecho, pulmón izquierdo y recordemos que nosotros tenemos, vamos a decirlo así de manera fácil, capas, ¿no? Que están rodeando los pulmones que son las pleuras. Tenemos la pleura parietal, la pleura visceral. La visceral es la que está pegada a la víscera y la parietal a la pared de la caja torácica. Entre ellos dos tenemos líquido de manera normal, pero en poquita cantidad. Si no me equivoco, deben ser como unos 30 ml más o menos, ¿ok? En esa pleura, el líquido pleural.
Ahora, muchas veces ese espacio pleural, que realmente es un espacio virtual, se llena puede ser de líquido o en el caso de neumotórax de aire. Entonces, cuando eso sucede, imagínense, digamos, las pleuras que están revistando los pulmones se llenan de aire, se llenan de aire, el pulmón se comprime y se va haciendo cada vez más pequeño si no lo tratamos y es una complicación grave porque, número uno, no me va a dejar respirar correctamente y número dos, imagínense qué pasa aquí en esta zona del corazón o que me llega a afectar la zona donde está el corazón porque se me llena de aire y entonces empieza a mover el corazón o incluso ocluir los vasos que salgan o lleguen a este. O sea, súper mal. Eso ya lo van a profundizar en otras materias. Tenemos también muestras obtenidas por abordaje percutáneo, como estamos viendo ahí, vamos desde afuera para ver parénquima pulmonar. Obviamente esto es súper, hiper, mega invasivo y solamente se lo hace cuando los otros que eran menos invasivos no me funcionan. Tenemos punción pulmonar aspirativa transtorácica. Punción sabemos que hace referencia a aguja. Ahí está la aguja para la biopsia, ¿no? Eh, que nuevamente es para obtener exudado de las lesiones pulmonares, pero ahorita vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Y obviamente esta aguja no se la mete a ciegas, tenemos que saber anatomía, podemos guiarnos con radiografía o muy común con ecografía. De hecho, no se debería hacer este tipo de punción sin guiarse, sin ecografía, la verdad. Y tenemos la punción biópsica pulmonar, que es la última método de recolección de muestra del que vamos a hablar. Em, Obviamente, como yo les dije, siempre que nosotros funcionemos a través del pulmón y sobrepasemos las pleuras, existe el riesgo de neumotórax. Ahora, en la punción biópsica pulmonar, normalmente lo que se hace es por medio de toracotomía o toracoscopio. Toracotomía, tora hace referencia a tórax, obviamente, y tomía hace referencia a cortar. Entonces, es cuando es una cirugía abierta. Por eso es que dice que permite la selección visual, porque está abierto, de la área neumónica porque vamos a hablar de neumonía a cielo abierto, o sea, está abierto. Entonces, eso, sigamos. Ahora sí, cuando nosotros hablemos de infecciones del tracto respiratorio inferior, yo les dije que íbamos a hablar hartísimo de neumonía, hartísimo, hartísimo. Pero vamos por partes. Vamos a hablar de que hay infecciones del tracto respiratorio inferior que son adquiridas en el ambiente comunitario y en el medio nosocomial o intrahospitalario. Cuando ustedes vean así, hace referencia a neumonía adquirida en la comunidad. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? La comunidad, cualquier cosa que no esté dentro del hospital. En el parque, en el colegio, en el trabajo, que no sea el hospital. Qué sé yo. Todos esos lugares, ¿no? La iglesia, ustedes ya saben que nosotros creemos que lo hemos adquirido de ahí, esa infección, esa neumonía. Y luego tenemos la neumonía nosocomial o intrahospitalaria, que como lo dice, es cuando se da esta infección, que es la neumonía que ahorita vamos a ver qué es y de qué trata, 48 horas o más después de que un paciente ingresa al hospital, ¿no? Pero al momento de ingresar, obviamente no estaba enfermo, es decir, él llegó y después de 2 días, más o menos 48 horas o más, se enfermó recién en el hospital. Es decir, la infección la adquirió en el hospital, que normalmente son bacterianas y suele ser común en casos de intubación o ventilación mecánica, ¿no? Porque normalmente cuando se hace intubación o ventilación, se llega hacia las vías aéreas inferiores que se suponen que son estériles y muchas veces estos dispositivos por los cuales se intuban o se llegan hasta ahí, obviamente no están estériles, ¿no? Muchas veces. Entonces, termina llevando uno microbiota o bacterias o un montón de cosas a las vías aéreas inferiores. ¿Ok? Ahora sí. Neumonía. Nosotros tenemos hartísimas definiciones de neumonía. Si ustedes abren un libro van a ver una, si ustedes abren otro libro van a ver otra. Entonces aquí yo les puse en 3 definiciones de neumonía. Vamos a ir por partes. Aquí me dice, la neumonía es vamos a desglosar la definición, ¿no? Porque yo agarro y se los puedo leer y ustedes pueden leer y no me sirve nada. Vamos a desglosarlo y entenderlo. Entonces vamos a echarle el vistazo a la literatura. La neumonía es un síndrome, recordemos que síndrome es un conjunto de signos y síntomas, parenquimatoso pulmonar. Ya me está hablando del parenquima, todos sabemos que es parenquima y del pulmón. De condensación que origina inflamación importante esta palabra, de los sacos aéreos. Los sacos aéreos también son llamados, por ejemplo, están los alveolos, de uno o ambos pulmones.
¿ok? A causa de una infección. Vamos a ver qué son las otras definiciones que yo les puse. Infección que inflama los sacos de aire de uno o ambos pulmones, los que pueden llenarse de fluido. Mira, me están dando otro datazo que ahorita vamos a desglosar. O síndrome pulmonar de condensación que origina inflamación de los sacos aéreos de uno, que es lo mismo que leímos hace rato, de uno o ambos pulmones a causa de una infección. Ok, yo leo eso y ¿qué cosa tengo que entender yo de la neumonía? Tenemos que recordar, primeramente, obviamente, los sacos de aire, los sacos aéreos, que justamente aquí está. Recordemos que tenemos el neumocito tipo uno, el neumocito tipo 2. Estos neumocitos, uno es pared y el otro hace el surfactante, ¿no ven? Que eso ya lo hemos visto en histología, que es para que no se me colapsen básicamente los alvéolos, que eso lo van a súper aprender en fisiología. Tenemos los macrófagos y tenemos los capilares, ¿no? Ahora, aquí voy a dibujarlo, ¿ya? Nosotros tenemos los alvéolos. Imagínense que este es mi alvéolo. Y mi alvéolo, creo que ya les dibujé esto una vez. Se supone que tiene que estar lleno de aire, ¿no? Todo esto que está aquí es aire. Y nosotros tenemos sumamente cerca, bueno, alrededor de los alvéolos, los que son los capilares, ¿no es así? Para que ocurra la hematosis, el intercambio de oxígeno, ¿no? Y esto es así, pasa el glóbulo rojo y por diferencias de gradiente de presión, el oxígeno entra al glóbulo rojo y sale el dióxido de carbono del glóbulo rojo hacia el aire que está en el alveolo y ya se sigue la respiración normal, ¿no? Pero quiero que recordemos justamente esta estructura, alveolo capilar, y obviamente todo lo que ya hemos hablado. Ahora, me está diciendo que aquí hay una inflamación, porque me dice inflamación, inflamación, inflamación en las tres definiciones que yo leí. Y para eso tengo que recordar anatomía patológica. ¿Cuál es la tetrada de Celso? Tenemos, por ejemplo, tumor, rubor, calor, ¿no? Tenemos hartas cosas. Tenemos también, por ejemplo, se dice que se agrega la pérdida de la funcionalidad. Pero ¿qué es algo importante aquí? Tumor. Cuando hay inflamación, justamente en esta zona de acá, porque se me está inflamando, ha llegado una bacteria. Cuando hay inflamación y cuando hay tumor, hay un aumento de la permeabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros ya sabemos que por este capilar pasa sangre y pasa sangre. Eso ya lo esclarecimos y lo sabemos. Cuando hay una inflamación, agarran y las paredes de los vasos de los capilares dejan de ser tan selladas como se supone que deberían hacer porque está inflamado y en la inflamación hay tumor. Entonces, inflamación, aumento de la permeabilidad y se me empieza a escapar líquido. Y empieza a escapar líquido y empieza a escapar líquido. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va pasando en una neumonía. Se me escapa líquido. Por eso es que dice ahí que los que pueden llenarse de fluido. Por eso es que dice que hay condensación. Porque justamente mi alvéolo que debería estar lleno de aire, se llena de líquido, se dice, a condensarse. Y eso lo van a ver bien en semiología y en otros años, ¿no? Porque cuando ustedes golpeen el tórax del paciente, van a ver de que cuando no hay líquido en el interior suena como un tambor, como una botella vacía, como una caja vacía, y cuando se llena de líquido, se condensa, ya no suena como un tambor. Suena como, por ejemplo, una botella llenita de agua, llenita de yogur, lo que ustedes quieran pensar. Entonces, eso es lo que va pasando más o menos en la neumonía. Mis alvéolos se me llenan de líquido, se me van encharcando. Entonces, tengo toda una infección, tengo todo un proceso aquí. ¿Ok? Y ahora, hay hartísimas divisiones para la neumonía, cuando hablemos de neumonía. Dijimos hace rato que depende de dónde se adquiere, es neumonía adquirida en la comunidad, neumonía nosocomial. Tenemos también neumonía típica y atípica, que tenemos diferencias claras en la clínica. En la típica tenemos la triada de la neumonía, que siempre es P, no se me pueden olvidar de eso en toda su carrera, que es fiebre, tos con expectoración, con esputo y dolor en punta de costado. O sea, es un dolor torácico que el paciente refiere. Normalmente les duelen justamente por aquí. Así es como dice la literatura que es el dolor en punta de costado. Y también súper importante, tenemos agentes etiológicos típicos de justamente de la neumonía típica. Que el número uno es el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, y luego está el Haemophilus influenzae. Y en la neumonía típica tenemos Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae y Legionella pneumófila, que a eso también se le llama, aquí está la enfermedad de los legionarios.
Ahora, la neumonía típica también no solamente difiere en agente etiológico, también en clínica. Vamos a tener febrícula. Nosotros sabemos que fiebre es mayor a 38 grados centígrados en el humano, ¿no? Mi temperatura normal es de 37 más o menos, ¿no? Varía. La febrícula es cuando está un poquito más elevada de lo normal, pero todavía no llega a ser fiebre, ¿ok? Todavía no llega. Tos sin expectoración, tos sin esputo, hiperemia faríngea. Hiperemia hace referencia a cuando aumenta el flujo sanguíneo en una zona determinada. Molestias osteomusculares, es decir, no estamos viendo en la neumonía atípica, la triada típica de la neumonía. ¿Ok? Ahora, esto es lo que tienen en su guía también. Me están dividiendo, están volviendo a recalcar básicamente, neumonías agudas extrahospitalarias o de la comunidad, ¿no? Como dijimos, atípicas y típicas. Típicas, yo les dije, no se me pueden olvidar. Neumococo y Haemophilus influenzae. Y aquí también podemos hablar de el Staphylococcus aureus. Y atípico, dijimos hace rato, Clamidia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumófila y Clamidia psittaci, que causa citacosis. Tenemos neumonía aguda, puede ser causada por hongos, por ejemplo el cándida que hemos hablado harto. Tenemos los cocos gram positivos, Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos, Klebsiella, Campylobacter, Pseudomonas aeruginosa. Es decir, hay hartísimos agentes etiológicos de la neumonía. Y también existe la neumonía crónica, es decir, que dura mucho más tiempo de lo que dura una neumonía normal, sobre todo por las micobacterias. Y ustedes ya deberían saber, ya han escuchado harto acerca de las micobacterias, que está, por ejemplo, el Mycobacterium leprae, que me causa lepra, y el Mycobacterium tuberculosis, que causa justamente tuberculosis. Entonces, esa es una neumonía crónica. Es una afectación pulmonar que dura harto tiempo. Recordemos, ahorita vamos a hablar de tuberculosis, no se preocupen. El tratamiento dura como 6 meses mínimo. También suelen estar dadas por micosis pulmonar, eso lo van a ver muy bien en otras materias. Ahorita estamos en bacteria, en virus, Cryptococcus neoformans, Histoplasmosis, Coccidioides imitis, otros y demás, ¿no? Ok, ahora vamos a ver neumonías aspirativas extrahospitalarias o intrahospitalarias. ¿Qué es una neumonía por aspiración? Aspiración quiere decir inhalación de secreciones, ya sea de la boca o del estómago, ¿no? Hacia las vías aéreas inferiores, que recordemos tienen que ser estériles y cualquier cosa que venga de la boca o del estómago va a estar cargado de bacterias. Entonces aquí lo dividimos en flora aerobia y en flora anaerobia. Recordemos que el tracto digestivo se caracteriza por tener mucha flora anaerobia, ¿no? Como Fusobacterium, Bacteroides, Streptococcus y ya flora aerobia que puede venir por aspiración, por ejemplo, de la boca, 100% Streptococcus viridans, que me causa caries, ¿no? Sobre todo de la parte del Streptococcus mutans, el Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos y demás. Estamos viendo puros agentes etiológicos, ¿no? Neumonía en pacientes inmunodeprimidos o inmunocomprometidos, enterobacterias, el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenzae, no fermentadores como Moraxella catarrhali y demás, ¿no? Y en pacientes que tengan alteración de la inmunidad, ¿no? Como por ejemplo un paciente que esté trasplantado, porque siempre que a un paciente se le trasplante un órgano, este tiene que tomar inmunosupresores, ¿ok? Entonces, de por sí va a estar inmunodeprimido. Y como ya sabemos, el HIV o el VIH, ¿no? Puede ser por micobacterias, por parásitos, por hongos, por virus y demás. Ahora, este es un poco de su cuestionario, ustedes seguramente ya lo han visto en las diapositivas que yo ya les pasé, que son las mismas, la mayor parte, ¿no? Entonces ya sabemos de que no tiene que haber microbiota en las vías aéreas inferiores, ya hablamos de los mecanismos de recolección, ¿no? Y aquí dice, en la coloración de grande uniforme clínico se reporta la presencia de más de 10 células del epitelio orofaringio, cocos gram positivos, bacilos gram negativos, diplococos. ¿Se considera una etiología patógena del pulmón? No, dice. O contaminación orofaringea. Sí. De esto ya hablamos cuando avanzamos en análisis bacteriológico. Siempre que haya en un análisis bacteriológico la presencia de células epiteliales abundantes o más de 10, significa que la muestra está contaminada y no me sirve. Entonces, por ese dato es que consideramos de que básicamente, no, o sea, es contaminación pura, ¿ok? Este caso clínico, que ya deberían haberlo leído, deberían haber estudiado, porque tienen examen de esto, nos está presentando un caso muy
típico, me está diciendo que es un joven adulto, no me dice que tiene VIH, no me dice que es de la tercera edad, ni me dice que es médico o que se ha intubado. Nos está poniendo clínica típica, ¿no? Dice que llega al servicio de urgencias porque el inicio es abrupto. Entonces, obviamente va a ser una neumonía aguda, ¿no? Después dice qué procedimiento se sugiere para tomar la muestra. Obviamente una muestra, un tipo ambulatorio, ¿no? Muestra de esputo ambulatoria. Y dice, la coloración de Gram demuestra la presencia de cocos Gram positivos lanceolados, ¿no? Lo más probable, como yo les dije, es el Streptococcus pneumoniae o neumococo, que de eso hablamos de la neumonía típica, ¿no es así? Fármaco ideal, obviamente genial, sería pedir un antibiograma, pero podemos hablar de penicilina o macrolida en general. Aquí está la escala de pululencia del esputo, ¿no? Tenemos, yo creo que todos alguna vez hemos tenido esputo en la vida, ¿no? Está mucoso, mucopurulento, purulento y muchísimo más purulento, ¿no? Aquí está otra vez, no se pueden olvidar jamás la triada de la neumonía, fiebre, tos con expectoración y ahí está, dolor en punta de costado. Aquí tenemos el otro caso clínico. Aquí este caso clínico nos presenta un paciente con VIH, ¿no? ¿Qué otra cosa? Me está diciendo ya también la bacteria que es Acinetobacter baumannii. Me dice que se solicitó un cultivo y un antibiograma de la secreción bronquial. También una radiografía de tórax, ¿no? Y demás. Ahora las preguntas me dicen, ¿se trata de una neumonía aguda o crónica? Es aguda, ¿por qué? Porque el cuadro clínico me dice que inició desde hace 5 días, ¿no? ¿Y cuáles son las bacterias causantes de las neumonías adquiridas en los hospitales? Justamente de eso les quería hablar. Aquí está. Recordemos que nosotros dividimos la neumonía según donde se adquiera en NAC, neumonía adquirida en la comunidad y neumonía aguda intrahospitalaria. La NAC la dividimos en típica y atípica, que ya hablamos de la típica neumococo, Haemophilus influenzae y de la atípica Mycoplasma, Legionella, clamidia, neumonía. En la neumonía aguda intrahospitalaria, si hablamos de los cocos gram positivos, sí o sí el estafilococcus aureus. Y si hablamos de los bacilos gram negativos, sí o sí Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter y Klebsiella pneumoniae. Entonces, eso respondiendo a esa pregunta ahí, ¿no? Y también justamente lo que encontraron fue uno de ellos, ¿no? Acinetobacter baumannii. También se le dice asesinobacter, ¿no? Porque, o sea, en broma, porque es bien peligroso. Entonces, ¿qué otras pruebas se puede solicitar? Obviamente podemos hacer una PCR, que significa reacción en cadena de polimerasa, que lo que hace es ver el ADN de la bacteria y obtener información acerca de él. Y el tratamiento, como es una Acinetobacter, 100% deberíamos solicitar un antibiograma, ¿ok? No puedo agarrar y decir, ah, sí, sí o sí va a ser sensible a esto. No, no funciona así. Pero podríamos llegar a pensar en un carbapenem o en un colistil. Ok, sigamos, tenemos el caso clínico número 3 que este lo cambié un poco porque estas diapositivas no eran mías, entonces las corregí un poquito. En el caso clínico 3 tenemos, aquí está, nos dice que es un hombre que tiene algo importante, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que eso quiere decir SIDA, ¿no? Cuando hacemos VIH vamos a ver que la etapa SIDA, o sea, como dice, es una etapa del VIH. No es un sinónimo de VIH ni algo por el estilo, es una etapa de él, donde ya el paciente está mal y las defensas están mal. Dice que entra, ¿no? Con un cuadro clínico, disnea, hemoptisis. Hemoptisis quiere decir esputo con sangre, ¿ok? Y demás. Escribe el nombre de grupos de microorganismos oportunistas que vimos hace rato, micobacterias, virus, hongos, parásitos, ¿no? Parásitos, sobre todo el Pneumocystis carini, que eso es importante, siempre es P del parásito, perdón, no, es el Pneumocystis carini es un hongo, del hongo que afecta básicamente a los pacientes que tienen VIH. Otra cosita, este Pneumocystis carini, este hongo, también tiene otro nombre, que es Pneumocystis jirovecii, ¿ok? Es por si lo leen por ahí, de verdad les juro que siempre es P, al menos a mí me ha tocado siempre P eso. Hongo que suele parasitar en las personas inmunodeprimidas como con VIH. Luego dice que se están observando parásitos. Así lo dice aquí ya el caso clínico, ¿no? Y se solicita el cultivo y todo eso. Al final se llegó a la conclusión, y ya van a ver, digamos, en parasitología en esa materia, de que tiene estrangiloideasis, estrangiloides hetercorales, ¿no? Y la forma que se reporta del parásito, en este caso, son las larvas. Juraría que yo lo había cambiado. No son las filariformes, chicos. Son las rhabditiformes, ¿ok? Yo creí que se había cambiado, pero bueno, se los voy a escribir aquí. Esta es una R.
Rhabditiforme. No sé si ya han avanzado eso en esa materia, pero las larvas filariformes, cuando hablamos en general, ¿no? De estrongiloideasis o de uncinariasis, son las larvas que penetran por la piel del paciente por primera vez para llegar a infectarlo. Y una vez que ya están dentro del paciente, ya se convierten en larvas rhabditiformes, ¿ok? Entonces, por obviedad, conociendo el ciclo de vida, la forma del parásito que se va a reportar aquí en la muestra va a ser las larvas rhabditiformes, ¿ya? No las filariformes. Y el tratamiento va a ser ivermectina, que son 200 microgramos, ok, no son miligramos, son microgramos por kilogramo por día, ok. Y ahora sí, por fin llegamos a tuberculosis, muchachos. La tuberculosis es una enfermedad súper, hiper, mega importante. Es una enfermedad transmisible. Y por si acaso, existen hartos tipos de tuberculosis. O sea, no solamente está la pulmonar, ¿ok? Tenemos también extrapulmonar. ¿Ok? Por lo general afecta a los pulmones, pero cuando afecta extrapulmonar puede afectar a los huesos, puede afectar a los ganglios, puede afectar al aparato genitourinario y demás. ¿Ok? Pero ahorita vamos a hablar de la tuberculosis pulmonar. Está provocada por el Mycobacterium tuberculosis, como nosotros ya conocemos. ¿Ok? Y un montón de gente muere por tuberculosis. Algo que, por ejemplo, en farmacología la doctora Dager siempre nos decía es, paciente con tuberculosis que no hace tratamiento muere, así de simple. Entonces, esta es una enfermedad grave que dura harto tiempo y que mata si no la tratamos. Entonces, tenemos que darle hartísima importancia. Y otra cosa, ahorita vamos a hablar acerca de, el complejo de Mycobacterium y micobacterias atípicas, pero la tuberculosis, a grandes rasgos, no solamente está causada por el Mycobacterium tuberculosis, sino también por otras micobacterias, que ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero el principal es este bacilo, que también se dice que es el bacilo de Koch. ¿Ok? Si ustedes leen eso en algún lado, se refiere al Mycobacterium tuberculosis, el bacilo de Koch. Esto es un poco de epidemiología, esto lo pueden leer. Ahora sí, ¿cuál es la clínica típica de la tuberculosis? No tenemos una triada como tal, pero es importante esto. Tos con expectoración por más de 15 días. Eso es súper importante, muy característico en general de pacientes con tuberculosis. Y otra cosa es que cualquier paciente, en general, hablo en la vida, que tenga tos con expectoración por más de 15 días, ustedes tienen que saber sí o sí que le decimos sintomático respiratorio, ¿ok? Eso es algo muy importante. Así de importante es que literalmente en las guías de manejo de tuberculosis a nivel nacional está escrito ese término, sintomático respiratorio. Entonces nosotros sospechamos paciente con expectoración por más de 15 días, muchísimo peor si tiene hemoptisis, porque suele tener hemoptisis cuando va avanzando. ¿Qué otra cosa? Disnea. Disnea es la dificultad para respirar. O también se dice en los libros sensación subjetiva de falta de aire. Y tenemos fiebre, diaforesis, que es sudoración, adelgazamiento, astenia, anorexia, escalofrío. ¿Qué es importante de aquí? Súper importante, esta tos con expectoración por más de 15 días. Ya sabemos que quiere decir sintomático respiratorio. Importantísima la hemoptisis también. El adelgazamiento, sí o sí. La fiebre y esta sudoración nocturna, la diaforesis. ¿Ok? Paciente que llega con eso, instintivamente tenemos que pensar en tuberculosis. ¿Puede ser otra cosa? Obvio, porque en medicina nunca 2 más 2 es 4. Pero nos podemos ir orientando. ¿Ok? Ahora, cuando hablemos de métodos diagnósticos, tenemos harto, ¿no? Obviamente, la clínica, la prueba PPD, la radiografía de tórax, métodos bacteriológicos, GeneXpert, biopsia. En la clínica es lo que yo les dije hace rato, ¿no? La pérdida de peso, sudoración nocturna, diaforesis, sintomático respiratorio y demás. Después podemos orientarnos también por la radiografía de tórax, que no es definitiva, muchachos, ¿ok? No es como que ya haga una radiografía y con eso pueda diagnosticar tuberculosis. No es así. Me ayuda a ver en qué partes del pulmón está afectando. Me ayuda a ver qué partes están comprometidas. Me ayuda a ver si hay cavernas o no. Pero no puedo yo decir con una radiografía, sí, eso es tuberculosis. No puedo, ¿ok? Y obviamente también podemos tomar biopsia, pero vamos a ir por partes, ¿ok? Aquí tenemos la PPD. La PPD es la prueba de derivado proteico purificado, también llamada prueba de Mantoux o de tuberculina, que lo que se hace es agarrar al paciente, agarrar su bracito e inyectarle justamente, básicamente, antígenos de,
el agente etiológico de esta enfermedad. O sea, y lo que se hace es esperar y ver la reacción que va a tener el paciente en su piel, que suele ser esta lesión que estamos viendo aquí, eritematosa, elevada y demás. Ahora, esta reacción puede estar tanto en la infección latente como en la infección activa. ¿Ok? Y otra cosa, también va a estar presente la reacción cuando el paciente esté vacunado con la ahora sí, BCG. Ok, voy a explicar esto. La prueba es positiva si nosotros vemos esta zona indurada eritematosa mayor a 5 milímetros, ¿ok? O sea, nosotros lo medimos y tiene que ser mayor a 5 milímetros. Esto puede ser positivo tanto en la infección latente como activa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes estudien tuberculosis, van a ver de que es algo importante, de que se dice que la mayor parte de la población, sobre todo nosotros en estos países en vías de desarrollo, ya ha estado en contacto con el Mycobacterium tuberculosis o en general con la tuberculosis en sí. Solamente que muchas veces, muchísimas veces, este primer contacto, que se llama primoinfección, no es suficiente para enfermarnos porque, qué sé yo, tenemos buenas defensas, demás, entonces como que se encapsula esa bacteria en nuestro pulmón y se queda ahí, pero no nos hace daño. ¿Ok? Vamos a aplicarlo así. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que después, más adelante en la vida, haya una reinfección, que ese bacilo que se quedó encapsulado en nuestros pulmones porque mis defensas bajaron horribles o porque volví a entrar en contacto, puede ser con ese bacilo de Koch, en gran manera, ahora sí me enferme, que eso es la reinfección. Prima infección, la primera vez en contacto, normalmente no causa enfermedad. Reinfección, cuando ahora sí ya volvemos a tener contacto o baja mis defensas y me vuelvo a enfermar. Entonces eso es muy posible. Por eso dice que está presente en la infección latente como en la activa, ¿no? Que a nosotros ya sabemos que no necesariamente una prima infección me va a causar enfermedad. Y ahora, existe una vacuna que es esta BCG, que es la que tenemos todos en el deltoides derecho, esta cicatriz, los latinos, eh, que básicamente es el bacilo de Calmette-Guerin, ¿ok? Que es para la tuberculosis meningia y miliar, si no me equivoco. Cuando nos ponen esta vacuna, esta prueba PPD también suele salir positiva. Por eso es que se dice de que tendríamos que medirlo más de 15 milímetros. Pero chicos, esta prueba de aquí yo se las leo para que conozcan, pero no es la definitiva, ¿ya? No es realmente, o sea, por muchas razones. Porque puede salirme positiva en una infección latente, inactiva, porque también puede salir positivo si el paciente está vacunado y también porque si nos damos cuenta, esta prueba de acá depende de la inmunidad del paciente, depende de su estado inmunológico. ¿Qué quiero decir con esto? De que hay pacientes que, por ejemplo, van a tener VIH en etapa SIDA y van a estar muy mal, o pacientes que sus defensas van a estar tan malas que no va a haber esta respuesta de acá, siendo que sí estén enfermos. Siempre que nosotros hagamos este tipo de pruebas, donde inyectamos antígenos, debajo de la piel del paciente y esperamos una respuesta, dependen de su sistema inmune. Entonces, yo no puedo orientarme con esto, pero existe, digamos, para que ustedes conozcan. Ahora, la vaciloscopía, buenísima. La vaciloscopía, que igual es conocida como la tensión de Ciel-Nielsen, que nosotros ya sabemos, avanzamos y conocemos y amamos, es una prueba confirmatoria que sí se pide. Eso sí tenemos que saber todos. Confirmatoria de tuberculosis que nos ayuda a identificar VAR, que nosotros ya sabemos que es bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? Que es una prueba seriada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a llevar más de una muestra, por lo menos tres o dos, para que ellos puedan hacer el procedimiento y ver si es que se encuentra el bacilo en la muestra que va a ser el esputo, ¿ok? Ahora, lo último que ha salido, que yo lo saqué aquí, está de la normativa del manejo de tuberculosis a nivel Bolivia, es de que todo sintomático respiratorio, que ya decimos que se es paciente con tos con expectoración por más de 2 semanas, tiene que realizarse estas dos vaciloscopías. La primera muestra que recordemos que es esputo, se lo tiene al momento, digamos, de hablar con el paciente, que identificamos, digamos, que el paciente es un paciente de riesgo. Entonces se la toma ahí, en ese momento ahí. Y ahora la segunda es al día siguiente, cuando el paciente, como dijimos, no haya desayunado, no haya utilizado antisépticos ni nada por el estilo. Ahí el paciente otra vez se toma la muestra y la lleva. Con esa muestrita, ese frasquito de esputo, ¿no?
em, van a realizar esta técnica de la tinción de Ciel-Nielsen, que ya conocemos, y entonces me van a reportar justamente algo por el estilo. Aquí. O sea, esto de aquí que ustedes lo tienen en su guía y también pueden reportar esto. Positivo una cruz, dos cruces, tres cruces, negativo de 1 a 3 bar. Entonces es como que dependiendo de la cantidad de vacilos que encuentren, como aquí en la fotito, la cantidad de cruces, ¿no? Tenemos una, dos, tres. Mientras más cruces, más cantidad, ¿no? Y aquí están las especificaciones que es igual hablamos y lo leímos allá en la clase de análisis bacteriológico. Ahora, normalmente cuando el paciente tiene tuberculosis, sí se solicita un cultivo. Si ustedes tienen buena memoria, dijimos de que el cultivo para las micobacterias tarda harto. No es algo que salga en 3 días, es algo que sale por lo menos en un mes. Entonces, pese a eso, con toda la paciencia del mundo, con la muestra igual se debería hacer un cultivo, que normalmente el método de cultivo, si van a memorizarse uno, es el Lowenstein-Jensen, y lo hacemos con toda la paciencia del mundo porque se multiplican lento. ¿Ok? Me va a ayudar a identificar a la bacteria, a identificar el tipo de micobacteria. Es muy bueno. ¿Ok? Y luego tenemos el Gene Expert, que aquí está el cartucho. Esta prueba es cara, es más cara que la vaciloscopía. Normalmente lo que nosotros solicitamos es vaciloscopía, pero también podemos diagnosticar con esta Gene Expert. Este Gene Expert básicamente lo que va a hacer es detectar, ver el ADN del complejo Mycobacterium tuberculosis y su resistencia a la rifampicina. ¿Ok? Es una PCR-RT, es decir, reacción en cadena de polimerasa real time. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Porque, o sea, si yo no conozco el tema y leo eso, me voy a quedar como que, entiendo, no entiendo nada. Ok. A esto quería llegar. Cuando nosotros hablemos de micobacterias, es cierto que el Mycobacterium tuberculosis es el bacilo por excelencia que va a causarme tuberculosis. Pero también existe algo llamado complejo Mycobacterium tuberculosis, ¿ok? El complejo Mycobacterium tuberculosis causa justamente tuberculosis, ¿ok? Tuberculosis, como nosotros la conocemos, que ahí está el Mycobacterium tuberculosis que hablamos, el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium microti, el Mycobacterium caneti y el Mycobacterium africanum. Todas esas son micobacterias que me pueden causar tuberculosis, ¿ok? Que son bacterias tuberculosas, recordemos, complejo Mycobacterium tuberculosis. Pero existen otras micobacterias que son llamadas atípicas que también me pueden causar tuberculosis. Aquí está el Mycobacterium avium, el Mycobacterium abscessus, el Kansasi y demás. ¿Ok? Son micobacterias no tuberculosas o micobacterias atípicas. ¿Ok? Entonces tenemos el complejo Mycobacterium tuberculosis y las micobacterias no tuberculosas o atípicas. La, eh, el Gene Expert, esta prueba, me va a detectar, justamente va a ver el ADN del Mycobacterium tuberculosis. Es decir, si cualquiera de estas micobacterias es la que me está afectando a un paciente, ¿no? Al paciente que vino y se hizo todo este estudio, ¿ya? Pero no me detecta a las micobacterias atípicas. Entonces, el paciente puede tener tuberculosis, sí, pero por una micobacteria atípica y que salga negativo, ¿ok? Entonces, esto es algo importante. Agarra y ve el ADN del complejo Mycobacterium tuberculosis, sí, que es el más común también, es el más común por si acaso, que ya vimos acerca de eso, y también va a ver la resistencia a la rifampicina. La rifampicina es uno de los 4 antibióticos que se utiliza en el tratamiento de tuberculosis, ¿ok? Bueno, ahora este Gene Expert que se hace a partir del esputo, no solamente del esputo del paciente, puede usarse también en hartas muestras. Por ejemplo, la tuberculosis igual puede dar meningitis, entonces se puede usar líquido cefalorraquídeo. Normalmente la utilizamos en pacientes con VIH porque necesitamos ser bien cuidadosos, bien cautos en personas privadas de libertad, que quiere decir personas en la cárcel, reos, y pacientes retratados, es decir, que recayeron, que no siguieron el tratamiento, que fracasaron. Y recuerden, paciente con tuberculosis que no haga tratamiento muere. ¿Ok? Entonces, pero recordemos, la Gene Expert es cara. ¿Ok? Es cara, es cara, es cara. Entonces, normalmente la vaciloscopía se la utiliza más. Y ahora aquí está el tratamiento. Antes, el esquema para tratar la tuberculosis incluía 5 antibióticos: isoniazida, etambutol, rifampicina, piracinamida y streptomicina. Luego se quitó la streptomicina
porque esa no se toma vía oral, es inyectable y nadie quiere que lo inyecten todos los días. Ok, ahora, todos estos medicamentos para tratar la tuberculosis son hepatotóxicos, es decir, que hacen daño al hígado. Y si ustedes recuerdan, yo les dije de que el tratamiento para la tuberculosis mínimo, literalmente mínimo, dura 6 meses. No hay tratamiento menor que ese. De hecho, hay mayor, mayor y mayor. Entonces, imagínense tomar tantos antibióticos por tanto tiempo. Daña al hígado, entonces el paciente es muy común que tenga náuseas, que vomite, que le dé alergias, que le dé hepatitis medicamentosa y demás. Ahora, no toman los 4 antibióticos enteramente los 6 meses, ¿ok? Ahorita vamos a ver que aquí está el tratamiento de tuberculosis en Bolivia. El tratamiento total es 6 meses, ya muchachos. Y las fármacos son los que yo les dije. Ahora, si se dan cuenta, en esta diapo de acá está asociada una letra. Isoniazida se representa con H, etambutol con R, rifampicina con R, piracinamida con Z. Bueno, eso quiere decir esto de acá, ya, para que no nos confundamos. Ahora, estos cuatro fármacos vamos a distribuirlos de la siguiente manera. En el tratamiento de la tuberculosis tenemos una fase intensiva y una fase de continuación. La fase intensiva dura 2 meses ya. Y esos 2 meses vamos a dar los cuatro que dijimos hace rato: piracinamida, isoniazida, rifampicina y etambutol. Pasados esos 2 meses inicia la fase de continuación que dura 4 meses, donde ahí solamente usamos rifampicina y también la isoniazida. ¿Ok? Ahora, este tratamiento de la tuberculosis aquí en Bolivia es gratis, pero se tiene que diagnosticar adecuadamente. Ahora, algo más importante que eso es que es un tratamiento DOT. Eso quiere decir que es un tratamiento directamente observado por el personal de salud. ¿Qué quiere decir esto? El paciente tiene que ir todos los días sin falta hacia su centro de salud a pedir la dosis diaria y ellos, el personal de salud, tiene que ver que se la tomen enfrente de ellos. Sí. Eso durante 6 meses, excepto los domingos. Por eso dice que es de lunes a sábado y es de una sola toma. Él va y dependiendo de la fase en la que esté, va a tomar, ¿no? Los 4 antibióticos o los dos. Una sola toma, diariamente, va todos los días menos domingo. ¿Ok? Ese es el tratamiento para tuberculosis, que nuevamente es para los casos nuevos o también pueden ser previamente tratados. Ese es el general. ¿Existen más esquemas? Obviamente que sí. Porque como dijimos, puede haber el Mycobacterium tuberculosis puede desarrollar resistencia a la rifampicina, por ejemplo, o a la isoniazida, o a las 4 drogas que están aquí. Por eso es que estas 4 drogas que ustedes ven aquí no se las vende en la farmacia así nomás. O sea, no es como que ustedes puedan ir al Farmacom y digan, ¿me da una rifampicina? No. Está súper bien guardado precisamente para la tuberculosis. Entonces, eso es importante de saber, muchachos. Y larguísimo, bueno, yo lo sentí larguísimo el tema, espero que les haya gustado el video, suscríbanse, denle like, no mentira. Espero que les sirva y que les vaya bien en su examen de mañana. Se me cuidan.